En este primer problema sobre las aminas nos mandan indicar para cada uno de los ejemplos que nos muestran si la síntesis funcionará bien o no tendrá lugar. En el apartado A nos encontramos con un alcoalcano, el 1-clorobutano, que reacciona con cianuro de potasio seguido de reducción con L al H4 néter y etapa ácida para dar una amina de 4 carbonos, la butanamina. Sabemos que cuando hacemos reaccionar un aloalcano con ácido cianhídrico seguido de reducción, se va a obtener una amina con un carbono más, puesto que el cianuro aporta un carbono más. Por tanto, la amina final tiene que tener un carbono de más. Y como podemos ver, el aloalcano tiene 4 carbonos y la amina también. Por tanto, el método no es correcto. No podemos usar cianuro porque la amina formada tendría 5 carbonos en vez de 4. Es decir, vamos a tener la cadena carbonada del aloalcano con sus 4 carbonos, es decir, estos 4 carbonos, y a continuación el cianuro aportará un quinto carbono, un CH2, que al reducir el ciano a amina con LiH4 nos aportará CH2NH2. Por tanto, la amina no será butanamina, sino pentanamina, es decir, aportará un carbono más el reactivo a la molécula de partida. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Pues no utilizando cianuro de potasio. Ese primer apartado lo podemos hacer evitando el añadir un carbono más mediante el empleo de ácida. Si al alcoalcano de partida lo hacemos reaccionar con ácida de sodio, N3- en un disolvente, por ejemplo, como puede ser el DMF o DMSO, para que la SN2 vaya mejor, el N3 atacará el carbono del cloro, sacamos el cloro y obtenemos una ácida. Las ácidas tienen una reacción que las convierte en aminas, que es la reducción con el ILH4 también. Igual que el cianuro también se reduce, los nitrilos también se reducen a aminas, las ácidas también. Así obtenemos la amina que buscamos, la butanamina, y en esa reducción se libera nitrógeno. Bueno, de esta forma ya tenemos resuelto el apartado A. En el apartado B nos dan un aloalcano, que es cloruro de terbutilo, se hace reaccionar con ácida seguida de reducción y obtienes una amina con el mismo número de carbonos que el aloalcano de partida. Podemos pensar en un principio que la síntesis es correcta. De hecho, aquí tenemos el esquema de cómo va. Sin embargo, no va a funcionar esta reacción, puesto que la primera etapa es una SN2 y tiene una limitación importante, solamente nos sirven sustratos de tipo primario o secundario, pero no un sustrato terciario como el que nos indican en el apartado B. En este caso, la reacción, en vez de ser de sustitución, va a ser de eliminación. Se formará un alqueno y no se podrá obtener una amina. Por lo tanto, estos reactivos no se pueden usar con un sustrato terciario y la síntesis es incorrecta. ¿Cómo podemos transformar el cloruro de terbutilo en una terbutilamina? Pues para hacer eso tenemos un truquillo, que es el uso de organometálicos. Vamos a dibujar aquí el cloruro de terbutilo y lo vamos a convertir en un ácido carboxílico, aportando un carbono más. Tenemos un método que es añadir magnesio y formar un magnesiano, magnesio en éter, atmósfera inerte de nitrógeno para que no descomponga el magnesiano formado, y de esta forma vamos a obtener un MgCl. Este magnesiano formado le podemos añadir dióxido de carbono. Bueno, ponemos por ejemplo primero dióxido de carbono y después una etapa ligeramente ácida, agua ligeramente ácida, para conseguir un ácido carboxílico. Aportamos a la cadena inicial un carbono más, el carbono del dióxido de carbono. Este carbono nos va a sobrar, pero no es problema porque ahora nuestro objetivo es el ácido convertirlo en una amida. Para no tener que calentar podemos usar cloruro de tionilo, SOCl2 seguido de amoníaco a temperatura ambiente. Lo que nos va a transformar primero el ácido nos lo va a convertir en un haluro de ácido muy reactivo que en presencia de amoníaco nos genera la amina. Podemos añadir dos equivalentes de amoníaco para que elimine el clorhídrico liberado en la reacción, y esta amida formada tiene una reacción que nos la convierte, perdón, es una amida, esa amida formada tiene una reacción que nos la convierte en una amina con un carbono menos, que es la famosa eliminación de Hofmann. Si le añadimos bromo en un medio básico con sosa acuosa,
reacción conocida como transposición de Hofmann, vamos a obtener, partiendo de la amida, una amina con un carbono menos. Y esa amina con un carbono menos es la terbutilamina. El carbono de la reacción de Hofmann que sobra, que se pierde, se va en forma de dióxido de carbono. Los sustratos terciarios tienen solamente este camino para poder convertirlos en aminas. Cuando tengamos un halógeno unido a una posición terciaria o un grupo saliente, tenemos que formar un organometálico que ataque al dióxido de carbono. En el apartado C tenemos una amida, tenemos una amida que reacciona con bromo isosacuosa para formar una amina con un carbono menos. Es la transposición de Hofmann, en la cual se pierde dióxido de carbono y la amida se convierte en una amina con un carbono menos. Esta reacción va bien. Solo tiene una condición, y es que el grupo NH2 tenga dos hidrógenos, no debe llevar cadenas, no debe estar sustituido. Bajo esa condición la reacción funciona. En el apartado D vamos a transformar un haloalcano por reacción con una amina en una nueva amida. Es decir, buscamos que la amina que añadimos ataque al carbono del bromo, sacando el bromo y formando este enlace carbono-carbono que nos conduce a una nueva amina. Este método no funciona, no va bien. ¿Por qué? Porque la amina formada a su vez es nucleófila y vuelve a atacar a las moléculas de haloalcano que quedan en el medio, compitiendo con la metilamina y alquilándose una segunda vez, generando una amina terciaria que a su vez se vuelve a alquilar para dar sales de amonio. Lo que vamos a tener es una mezcla de productos complicada. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, pues este apartado D, que no está bien planteado, lo podríamos resolver cambiando los reactivos, no usando lógicamente metilamina, puesto que ya vemos que no va a funcionar bien, pero sí podemos cambiar el mecanismo, los reactivos y emplear otro método de síntesis, como por ejemplo puede ser el uso de la acida de sodio, el N3- disuelto por ejemplo en DMSO, lo que va a dar una SN2 con buen rendimiento y rápida, generándonos una acida que a su vez la vamos a reducir con el reductor de litio y aluminio LiAlH4 seguido de una etapa de agua o agua ligeramente ácida. Esto nos va a conducir a una molécula muy similar a la molécula final, salvo porque vamos a tener que esa amina formada, en este paso se forma también nitrógeno. Esa amina formada, si nos fijamos en el producto buscado, lleva aquí un metilo y la nuestra lógicamente no lo tiene. Al venir de una reacción de reducción de acida no puede llevar sustituyentes. ¿Cómo hacemos para resolver esa pequeña dificultad? Pues ese metilo se lo vamos a añadir, pero no como quizá puedas estar pensando. No vamos a utilizar una alquilación con yoduro de metilo. Ya vimos antes que, y en la teoría lo comentamos, que la alquilación directa digamos que está prohibida como método de síntesis de aminas en general. Hay excepciones, pero bueno, en general no funciona bien, puesto que tiende a polialquilar. Este método no es aconsejable. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a metilar nuestra amina empleando la aminación reductora, usando aminación reductora con metanal y el cianoborhidruro, NaBH3CN, aunque siempre se puede sustituir por una hidrogenación con níquel en etanol, cianoborhidruro etanol y clorhídrico hasta un pH 2,3. Todo ello mezclado acaba metilando nuestra amina. Se conoce como la aminación reductora. Es la aminación reductora y nos va a dar una, voy a borrar esto, nos va a dar una amina metilada, el producto final. Iba a dibujar un paso intermedio para que se entienda mejor cómo va la aminación reductora. Aminación reductora. Perfecto, voy a pintar un paso intermedio para ver un poco mejor cómo funciona. La reacción de la amina con el metanal en el medio ácido produce la formación de una imina. Esta imina puede incluso quedar protonada debido a la presencia de clorhídrico, de un pH ácido. Y a continuación nuestra imina, o en este caso la he puesto como sal dimonio, se reduce con el Na
BH3CN. Voy a señalar uno de esos hidrógenos, lo voy a poner en rojo. Uno de estos hidrógenos del reductor. Si usamos una hidrogenación con níquel, nos va a dar lugar a lo mismo, exactamente lo mismo. Entrarán dos hidrógenos. En ese caso podemos no poner este hidrógeno, o sea, directamente la imina, hidrogenaremos la imina formando la amina final. Dibujo en rojo el hidrógeno que nos aporta el reductor y ahí obtenemos nuestra amina metilada. No voy a seguir completando las demás reacciones porque se alarga un poco el vídeo. Entonces estas reacciones que me quedan aquí las vamos a ver en una segunda parte. Vamos a comentar si son buenos métodos de síntesis o no.